El día que Clara regresó al puerto, la marea estaba baja y los barcos parecían animales cansados, apoyados sobre el barro. No había vuelto desde el entierro de su madre, hacía más de 15 años. Entonces se marchó con una maleta pequeña y una promesa que nunca cumplió, no mirar atrás. Ahora regresaba por una razón concreta. El ayuntamiento le había enviado una notificación formal. La casa familiar, una vieja vivienda de madera junto al muelle, sería demolida si nadie reclamaba su propiedad. Clara leyó la carta 3 veces antes de decidirse. No sintió nostalgia. Sintió una incomodidad que no supo nombrar. Al bajar del autobús, el olor a sal la golpeó con una fuerza inesperada. El puerto seguía siendo el mismo, redes secándose al sol, gaviotas peleando por restos, hombres mayores sentados sin hablar demasiado. Algunos la miraron con curiosidad. Otros la reconocieron, pero no dijeron nada. La casa estaba al final del muelle, inclinada hacia el mar como si escuchara. Clara abrió la puerta con dificultad. El interior estaba oscuro, intacto. Sobre la mesa seguía el cuenco de cerámica que su madre usaba para dejar las llaves. Vacío. Recorrió las habitaciones sin tocar nada. En la suya, encontró la cama hecha, demasiado bien para una casa abandonada. En la cocina, un calendario viejo marcaba un día señalado con lápiz rojo. Clara se acercó. Era una fecha posterior a la muerte de su madre. En el cajón inferior del aparador descubrió un sobre grueso. No tenía remitente. Solo su nombre, escrito con una letra firme que no era la de su madre. Clara se sentó despacio. Afuera, una campana del puerto sonó una sola vez. Todavía no lo sabía, pero ese sobre no hablaba del pasado. Hablaba de algo que nunca llegó a terminarse. Clara abrió el sobre con cuidado, como si el papel pudiera romperse por algo más que por los años. Dentro encontró varias hojas dobladas y una llave envuelta en un trozo de tela azul. No la reconoció, pero supo que no pertenecía a la casa. No encajaba en ninguna cerradura que recordara. Leyó la primera hoja. La letra era clara, firme, sin adornos. Si estás leyendo esto, es porque decidiste volver. No escribí antes porque no sabía si querías saber. Clara dejó el papel sobre la mesa. Aquella frase la incomodó más de lo que esperaba. No recordaba a nadie que le hablara así, directo, sin rodeos. Continuó. El día que te fuiste, tu madre no se quedó sola. Tampoco enferma como te dijeron. Eligió callar para proteger algo que no estaba lista para perder. El pulso le cambió. La versión oficial siempre fue sencilla, una enfermedad rápida, sin detalles. Clara nunca preguntó más. No quiso. Siguió leyendo. Hay una parte del puerto que no miras desde niña. Ahí guardamos lo que no podía salir a la luz. La llave abre una puerta que no figura en ningún plano. Clara cerró los ojos. Recordó el almacén viejo al final del muelle, el que siempre estaba cerrado y del que nadie hablaba. De pequeñas, su madre le prohibió acercarse sin explicar por qué. Guardó las hojas en el bolsillo y salió de la casa. Caminó despacio por el muelle, sintiendo como cada paso removía algo que llevaba años quieto. Al fondo, el almacén seguía allí, más inclinado, más oxidado, pero intacto. Se detuvo frente a la puerta metálica. La cerradura estaba cubierta de sal y óxido. Clara sacó la llave. Encajó sin resistencia. Antes de girarla, dudó un instante. No por miedo. Por certeza. Sabía que al abrir esa puerta, nada volvería a quedar donde estaba. Giró la llave. La puerta cedió con un crujido seco. El aire del almacén estaba frío y cargado de sal, como si el mar hubiera aprendido a respirar allí dentro. Clara dio un paso, luego otro. La luz que entraba desde el muelle apenas alcanzaba para distinguir formas grandes cubiertas con lonas oscuras. Avanzó despacio. El suelo de madera crujía bajo sus botas, marcando cada movimiento. A la izquierda, cajas apiladas con fechas escritas a mano. A la derecha, una mesa larga con herramientas oxidadas y cuadernos cerrados con cuerdas. Retiró una lona. Debajo apareció una pequeña embarcación de pesca, más antigua de lo que parecía. En el casco, aún visible, estaba pintado un nombre que le cortó la respiración. Esperanza.
Era el barco de su madre. El mismo que, según le dijeron, había sido vendido años antes para pagar gastos médicos. Clara pasó la mano por la pintura descascarada. No estaba vendida. Estaba escondida. Sobre la mesa encontró otro sobre, más pequeño. Lo abrió sin sentarse esta vez. Si llegaste hasta aquí, ya viste el barco. No fue un error. Tu madre no dejó de salir al mar. Lo hacía de noche, cuando nadie miraba. No para huir. Para llevar cosas que nadie quería ver. Clara sintió un peso en el estómago. Recordó noches de su infancia en las que despertaba y no encontraba a su madre en casa. Siempre había una explicación sencilla al día siguiente. Siempre creíble. Si te está gustando el vídeo, haz clic en suscribirse, que es gratis y no tienes excusa. Siguió leyendo. El puerto sobrevivió gracias a ella más de una vez. Personas sin nombre, cargas sin registro, decisiones que no podían hacerse públicas. Ella aceptó el silencio. Yo la ayudé. La firma no estaba completa. Solo una inicial. R. Clara cerró los ojos. El mar golpeó el muelle con fuerza, como si marcara un ritmo antiguo. Su madre no había sido solo una mujer cansada y enferma. Había llevado algo más sobre los hombros. Algo que nadie le contó. Dejó la carta sobre la mesa y miró el interior del almacén con otros ojos. Ya no era un lugar olvidado. Era una pieza que nunca encajó en la historia que le dieron. Y ahora, estaba en sus manos decidir qué hacer con ella. Clara salió del almacén con la cabeza llena de preguntas que no pedían respuestas rápidas. Caminó por el muelle sin rumbo fijo, observando a la gente que trabajaba como si nada hubiera cambiado. Pensó en cuántas veces pasó por allí sin ver lo que ahora resultaba tan evidente. Esa tarde fue al bar del puerto. No entraba desde la adolescencia. El local olía a café fuerte y madera húmeda. En la barra estaba Roque, más viejo, más encorvado, pero con la misma mirada atenta. «Volviste», dijo sin sorpresa. Clara asintió. «Encontré el barco de mi madre». Roque no preguntó cómo. Tampoco negó nada. Limpió un vaso con calma y habló sin mirarla. «Tu madre no era una mujer común. Hizo cosas que otros no se atrevieron. Y pagó el precio del silencio». «¿Por qué nadie me lo dijo?», preguntó Clara. «Porque no eras parte del trato», respondió. «Y porque tu madre quiso que te fueras lejos de aquí». Clara entendió entonces que su marcha no fue una traición, sino una salida planeada. Una forma de protegerla de un puerto que exigía demasiado a quien se quedaba. Antes de irse, Roque añadió: «Si decides quedarte, tendrás que decidir también qué hacer con lo que ella dejó». Al salir, el cielo comenzaba a cerrarse. Clara volvió a la casa y abrió el calendario marcado en rojo. La fecha coincidía con una anotación en uno de los cuadernos del almacén. Era una entrega. La última. Esa noche no durmió. Se sentó frente al mar y entendió que la historia de su madre no estaba cerrada. Solo estaba esperando a alguien que se atreviera a mirarla de frente. Y esta vez, no pensaba huir. Al amanecer, Clara volvió al almacén. Llevaba ropa cómoda y una libreta vacía. No sabía qué buscaba exactamente, pero entendía que no podía seguir avanzando sin ordenar lo que había encontrado. Abrió uno de los cuadernos atados con cuerda. Dentro había listas de nombres, fechas, rutas marítimas y breves notas escritas con letra apretada. No eran registros comerciales. Eran personas. Familias que llegaban de noche, cajas que no se declaraban, pagos que no se cobraban. Todo estaba descrito sin adornos, como si quien lo escribió supiera que algún día alguien tendría que leerlo sin hacerse ilusiones. Clara pasó las páginas con cuidado. Reconoció apellidos del pueblo, otros que no había oído nunca. En varias hojas aparecía una misma inicial al final, R. No como firma, sino como señal de confirmación. Cerró el cuaderno y miró el barco. Pensó en su madre saliendo de noche, sola, sin contar nada. No por valentía ni por deseo de jugar a nada peligroso. Por necesidad. Porque alguien tenía que hacerlo. Esa tarde fue a ver a Roque otra vez. ¿Quién era R?, preguntó sin rodeos. Roque tardó en responder. Un hombre que no quiso ser visto.
Bajó la voz. ¿Y que ya no está? Clara no insistió. Sabía que algunas respuestas no llegarían completas. Lo que sí entendió fue otra cosa. El puerto seguía funcionando sobre acuerdos no escritos, sobre silencios compartidos. Y ahora alguien debía decidir si romperlos o sostenerlos de otro modo. Volvió a la casa al caer la noche. Se sentó a la mesa y escribió por primera vez desde que llegó. No una carta. Una decisión. No sabía aún cuál sería el siguiente paso, pero ya no se sentía ajena. La historia que le ocultaron no la empujaba a marcharse. La obligaba a hacerse cargo. Y esa diferencia lo cambiaba todo. Los días siguientes trajeron un movimiento discreto. Clara empezó a notar miradas que se detenían más de lo normal cuando caminaba por el muelle. No hostiles. Atentas. Como si el puerto hubiera entendido que algo había cambiado, aunque nadie supiera aún qué. Una mañana encontró una nota bajo la puerta de la casa. No estaba firmada. Hay cosas que es mejor no remover. Tu madre lo sabía. Clara dobló el papel y lo guardó en el bolsillo sin alterarse. No era una amenaza. Era una advertencia tardía. Ese mismo día decidió sacar el barco del almacén. No para navegar. Para verlo a la luz del día. Pidió ayuda a 2 hombres del muelle que no hicieron preguntas. Cuando la esperanza tocó el agua después de años, algunos se detuvieron a mirar. Otros siguieron con lo suyo, fingiendo normalidad. Clara subió a bordo. El motor no funcionaba, pero el casco estaba firme. En la cabina encontró un último compartimento oculto. Dentro había una bolsa impermeable con fotografías y una libreta pequeña, distinta a las demás. La letra era de su madre. No hablaba de rutas ni de nombres. Hablaba de cansancio, de decisiones difíciles, de noches sin dormir. Y de Clara. Si algún día lees esto, ojalá no me juzgues con los ojos de quien no estuvo. Todo lo que hice fue para que tú no tuvieras que elegir lo mismo. Clara cerró la libreta con cuidado. Comprendió que su madre no quiso que continuara nada. Quiso que estuviera a salvo. Pero el mundo no siempre respeta los deseos. Al bajar del barco, Roque la esperaba en el muelle. «Ya no hay marcha atrás», dijo. Clara lo miró con firmeza. Nunca la hubo. Solo silencio. Esa noche, el puerto no durmió del todo. Y Clara supo que, quisiera o no, el siguiente movimiento ya estaba en juego. La mañana llegó con un cielo limpio, demasiado claro para el peso que se sentía en el aire. Clara colocó una mesa frente a la casa y ordenó los cuadernos con cuidado. No los abrió. No necesitaba leer en voz alta para que el puerto entendiera por qué estaban allí. La gente empezó a acercarse poco a poco. No en grupo. De uno en uno. Pescadores, comerciantes, vecinos que conocieron a su madre sin conocerla del todo. Roque se quedó a un lado, en silencio. Clara habló sin elevar la voz. Dijo que su madre sostuvo acuerdos que evitaron daños mayores. Que cargó con decisiones que no pidió. Que ahora ese peso no podía seguir oculto como si nada hubiera pasado. Un murmullo recorrió a los presentes. Algunos asentían. Otros miraban al suelo. No vengo a señalar a nadie, continuó Clara. Vengo a cerrar una forma de hacer las cosas que ya no funciona. Un hombre mayor dio un paso al frente. Tu madre sabía lo que hacía, dijo. Y sabía cuándo parar. Clara lo miró con respeto. Entonces ahora nos toca a nosotros saberlo también. No hubo aplausos ni discusiones. Hubo algo más difícil, aceptación lenta. El puerto no iba a cambiar de un día para otro, pero tampoco seguiría igual. Al terminar, Clara recogió los cuadernos y los guardó en la casa. No para esconderlos. Para cuidarlos. Esa tarde, varios vecinos se acercaron con historias propias, con fragmentos que completaban el mapa que su madre dejó incompleto. Clara escuchó sin interrumpir. Entendió que el silencio compartido pesa menos cuando se nombra. Al anochecer, caminó hasta la Esperanza. Apoyó la mano en el casco y respiró hondo. No sabía aún qué haría con el barco. Pero ya no era una carga. Era una responsabilidad elegida. Y por primera vez desde que volvió, Clara no sintió que el puerto la observaba. La estaba acompañando.
Los días posteriores trajeron un orden nuevo, todavía frágil. Clara empezó a recibir visitas en la casa a horas distintas, siempre sin previo aviso. No eran reuniones formales. Eran charlas breves, necesarias. Personas que querían confirmar hasta dónde llegaba lo que ella estaba dispuesta a sostener. Una tarde llegó Marta, la mujer que llevaba años gestionando suministros del puerto. Cerró la puerta detrás de sí y habló sin rodeos. Tu madre frenó más de una cosa que habría acabado mal. Si tú decides cortar todo de golpe, otros ocuparán su lugar. Clara la escuchó con atención. No pienso cortar sin pensar, respondió. Pero tampoco voy a seguir como si nada. Marta asintió despacio. Eso ya es más de lo que muchos hicieron. Esa noche, Clara revisó de nuevo los cuadernos. Separó nombres. Trazó líneas. Entendió que había dos tipos de acuerdos, los que protegían a personas sin opciones y los que solo mantenían privilegios. No iban juntos. Nunca debieron estarlo. Al día siguiente fue al almacén y empezó a limpiar. No por necesidad, sino por intención. Sacó cajas, ordenó herramientas, dejó espacio libre. El lugar dejó de parecer un escondite y empezó a parecer un taller. Roque pasó al atardecer. ¿Te quedas?, preguntó, sin presión. Clara miró el muelle, el barco, la casa abierta. Me quedo mientras haga falta, contestó. Y cuando no, también lo sabrás. Esa noche escribió una carta corta. No tenía destinatario. Era para ella. La guardó en la libreta de su madre, al final. Elegí saber. Ahora elijo hacerme cargo. El puerto seguía vivo, con sus tensiones y sus hábitos. Pero algo se había movido. Y Clara entendió que el verdadero cambio no iba a ser rápido ni cómodo. Iba a ser constante. La transformación empezó sin anuncio. Una mañana, Clara abrió el almacén y colgó un cartel sencillo, abierto. No explicaba nada más. Aún así, la gente entendió que algo había cambiado. Los primeros en entrar fueron dos jóvenes del puerto que nunca habían tenido un trabajo fijo. Clara no les prometió estabilidad ni dinero fácil. Les habló de turnos claros, de cuentas visibles, de responsabilidades compartidas. Aceptaron sin negociar. El taller comenzó a tomar forma. Reparaciones pequeñas, encargos locales, trabajo honesto. Nada espectacular. Nada oculto. Cada ingreso quedaba anotado en una pizarra. Cada gasto, también. Algunos no volvieron a aparecer. Otros observaron desde lejos. Clara sabía que el silencio también era una respuesta. Una noche, mientras cerraba, encontró a Roque sentado en el muelle. Hay gente incómoda, dijo él. No porque hagas algo mal, sino porque ya no pueden usar el pasado como antes. Clara se sentó a su lado. Eso significa que funciona. Días después llegó una oferta desde fuera del puerto. Querían comprar el almacén, pagar bien y cerrar rápido. Clara leyó el mensaje 2 veces y lo dejó sin responder. Esa misma tarde reunió a quienes trabajaban con ella. Aquí nadie se queda por obligación, dijo. Pero lo que hagamos será de frente. Nadie se fue. El barco Esperanza volvió al agua una semana después. No para grandes travesías, sino para recorridos cortos, necesarios. Clara estuvo al timón, sin orgullo, sin miedo. Mientras el motor avanzaba despacio, entendió algo que su madre nunca escribió: no todas las herencias se aceptan completas. Algunas se corrigen. Y por primera vez, Clara sintió que el futuro no le debía nada. Todo lo que vendría dependería de lo que estaba dispuesta a sostener cada día. El cambio no pasó desapercibido. En el puerto comenzaron a circular miradas largas, silencios tensos, conversaciones que se cortaban cuando Clara aparecía. No era rechazo abierto, pero tampoco apoyo claro. Era vigilancia. Una madrugada, el Esperanza amaneció con una cuerda cortada y el timón forzado. No hubo destrozos graves, solo un mensaje claro: alguien quería recordarle que aquel lugar tenía memoria, y dueños que no aceptaban perder influencia. Clara no llamó a nadie. Reparó lo justo y siguió trabajando. Al tercer día apareció Mateo, un hombre mayor que había conocido a su madre en otros tiempos. Caminaba despacio,
apoyado en un bastón torcido por la sal. Tu madre sabía que esto iba a pasar, dijo sin rodeos. Por eso dejó papeles guardados. Le entregó un sobre amarillento. Dentro había registros antiguos, firmas, pagos hechos cuando nadie quería dejar rastro. Todo estaba ahí. Legal. Claro. Irrefutable. Clara pasó la noche leyendo. Entendió que su madre no había sido una mujer blanda ni cómoda. Había tomado decisiones duras para proteger a otros. Y ahora, esas decisiones podían protegerla a ella. A la mañana siguiente llevó copias al ayuntamiento del puerto. Sin discursos. Sin amenazas. Solo hechos. La reacción fue lenta, pero constante. Inspecciones. Reuniones. Personas que antes mandaban comenzaron a desaparecer del muelle. No huyeron. Simplemente dejaron de ser intocables. Esa tarde, Roque la miró distinto. No estás limpiando el puerto, dijo. Estás obligándolo a mirarse al espejo. Clara no respondió. Observaba a los jóvenes trabajar, concentrados, sin miedo. El ruido de herramientas había reemplazado a los susurros. Por primera vez desde que volvió, durmió sin sobresaltos. No porque todo estuviera resuelto, sino porque ya no caminaba sola. El puerto despertó distinto el día en que Clara abrió el viejo almacén de su madre. Las puertas, oxidadas durante años, crujieron como si protestaran, pero al final cedieron. Dentro no había tesoros ni máquinas nuevas, solo bancos de madera, herramientas reparadas 1000 veces y una pizarra con una frase escrita a tiza, casi borrada por el tiempo. Lo que se cuida, permanece. Clara no la borró. Con el paso de las semanas, el Esperanza dejó de ser solo un barco. Se volvió punto de encuentro. Algunos llegaban a trabajar, otros solo a escuchar. Hombres que habían vivido del silencio empezaron a hablar. Jóvenes que pensaban marcharse decidieron quedarse un poco más. Una tarde, el mar estuvo en calma total. Clara salió sola, sin avisar, y navegó hasta el límite donde su madre solía detenerse. Apagó el motor. Dejó que el barco se meciera despacio. Ya entendí, dijo en voz baja. No era huir. Era volver con tiempo. No hubo señales ni respuestas. Solo el sonido del agua golpeando suave el casco. Y eso bastó. Al regresar, vio a Roque y a los demás esperándola en el muelle. No como jefes ni seguidores. Como gente que había decidido cuidar algo juntos. El puerto no se volvió perfecto. Aún había discusiones, errores, días malos. Pero el miedo ya no mandaba. Años después, cuando alguien nuevo preguntaba quién había cambiado las cosas, nadie decía un nombre. Señalaban el muelle, el barco, el almacén abierto. Y si insistían, alguien respondía. Fue una mujer que volvió cuando todos pensaban que era tarde. Clara seguía allí. Mirando el mar cada mañana. No esperando nada. Porque por fin, había encontrado su lugar. Fin. Y recuerda, demuestra que eres sensible con las personas vulnerables suscribiéndote al canal.